no quiere recuerdo cuando ella de chiquita tenía ese deseo de cantar y adorar, ¿no? Pero bueno, sus hijitos van a crecer, está en nosotros si seguimos alimentando sus corazones del temor y de la palabra de Dios, no tienen por qué rebelarse. Y la hija de Roberto es el ejemplo para eso. Muchos jóvenes a la edad de ella están buscando al mundo, pero tienen padres que aman a Dios y que los instruyen en el temor de Dios, y son fieles en enseñarles que congregarse es primero papá y los hijos detrás de ellos y de su hijita por estar adorando, siendo de bendición. No solo la adoración, sino las clases que dan los niños, en Oguana, es una gran bendición. Como papá, como mamá, tienes que tener ese mismo deseo. Tu hijo va a ser rebelde si tú le permitís que sea rebelde. La Biblia no habla de etapas de la Biblia habla de jóvenes pecadores que se dedican a arrepentirse de Dios. Pero una vez que llegan a Cristo, es más fácil guiarlos en el camino. Así que me pone muy feliz, Walter, Areli, estoy orgulloso de ustedes, de ver a sus pequeños acá, la verdad que me sacaron una lágrima de ahí, porque me hicieron acordar a Elisa cuando era chiquitita y la bautizamos y quería ella ser de esa manera, ¿no? Mi hijo ayer decía, papá, estábamos comiendo, uno está estudiando piano y el otro batería. Papá me dice, nosotros vamos a aprender la batería y yo voy a aprender el piano y John va a tocar la guitarra. Dice, no sé si hablaron con vos, John, pero te metieron a vos en la charla. Y John dice, va a estar con nosotros, ahí vamos a armar un grupo para la iglesia con los que va a cantar. Y entonces, yo agarré y le dijo a mis hijos, ¿no? Es hermoso que quieran ser parte de la adoración de la iglesia, es hermoso que quieran prepararse y entrenarse. Me pone muy orgulloso que tengan el deseo de querer formar un grupo de adoración para la iglesia. Pero recuerden, es para la gloria de Dios. Es para Él, no es para ustedes. Y quizás hoy vamos a hablar un poquito de eso. Y mis dos hijos me dijeron los dos, vamos a glorificar a Dios un día con nuestra alabanza. Hoy está uno con su piano nuevo, ¿no? Allá arriba haciendo ruido y el otro dándole cuerda a la batería. A veces es un poquito molesto, ¿no? Pero sabemos que va a venir a futuro, ¿no? Y como papá estamos apoyándolo. Entonces vamos a ver la palabra de Dios en el libro de 12, porque vamos a hablar de los levitas en esta noche. ¿Sí? No específicamente de ellos, pero sino de aquellos cantantes, aquellas personas que servían en el templo. Y se acuerdan que en Jeremías 12, ¿sí? Jeremías capítulo 12, vamos a hacer un repaso de esos versículos. Son un montón, así que no vamos a leer todo. Y les voy a ir diciendo cuáles vamos a leer para hacerlo más práctico. Entonces veíamos viendo en el capítulo 8, capítulo 9, que Nehemías leía la lectura de la palabra de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan? Y cuando leía Esdras, la palabra de Dios, el pueblo, ¿qué empezaba a hacer? A quebrantarse, porque estaban entendiendo las palabras de la palabra de Dios que no habían escuchado durante más de 70 años, de la manera que estaba enseñando Esdras. Y ya en el siguiente capítulo vimos también que el pueblo confesó sus pecados delante de Dios. Y había un arrepentimiento general. Un arrepentimiento de todo el pueblo porque estaban entendiendo estas verdades y se trataba de ellos. Ellos estaban pecando de la misma manera que habían pecado sus padres, por lo cual habían sido castigados y ahora estaban volviendo a la tierra prometida. Y luego ya con el hermano Josué, que estudiamos todo, ¿no? Que está orando por cada uno de nosotros, nos habló acerca del servicio. ¿Se acuerdan? Del compromiso, del valor de la palabra. ¿Lo hacemos para Dios o para el hombre? ¿O se acuerdan que él mencionó muchas veces dejamos los compromisos por la presión del mundo? Muchas veces no nos damos cuenta que nuestro compromiso es con Dios, no con el hombre. Y nos animaba a que seamos hombres de palabra, hombres que seamos creíbles ante las personas. Y luego también hablaba en el chat último sobre la importancia de cada persona. ¿Se acuerdan que leyó muchos nombres y nos llamaba a nosotros a qué? Así estamos anotados en un libro más importante que es el libro de ¿qué? El libro de la vida. Qué hermoso sería aprendimos todos juntos la importancia que vos y yo para Dios somos importantes y ningún nombre que está en el capítulo 10 y 11 pasa desapercibido para Dios.
Y eso fue increíble. Tener la convicción de que si yo hoy me muero, me voy al cielo. Saber de que Cristo me perdonó de todos mis pecados. Y si hoy me pasa algo con la muerte y viene a volver a mi casa, yo no voy con él. Estaré en el libro de la vida, pero hoy vamos a hablar ya no de estas personas que fueron registradas, sino vamos a mirar el enumeramiento de los levitas, las personas que servían en la casa de Dios, que es el capítulo 12, ¿sí? Versículo 1. Y del versículo 1 al versículo 11 vamos a ver una lista de sacerdotes y levitas en los días de Zorobabel, el sumo sacerdote, ¿sí? No vamos a leer porque son muchos pasajes, pero ahí nos va a hablar sobre el primer regreso de Zorobabel, que fue, ¿quiénes fueron los que regresaron? Zorobabel, Esdras y Nehemías. ¿Recuerdan? Los tres vinieron con un grupo hacia la tierra prometida, y cada uno tenía una función. Zorobabel el templo, Nehemías las escrituras, Esdras las escrituras y Nehemías hacer qué cosa, las murallas, que hoy vamos a hablar sobre la dedicación de qué, de los muros. Quizás en esta torre tengas que reflexionar sobre si alguna vez realmente tú dedicaste tu vida a Cristo. No si le recibiste a Cristo, si Él te perdona, sino el día tú entregaste tu vida al servicio de Dios. Entonces quizás con esa reflexión vamos a terminar en esta tarde. Pero entonces podemos ver del versículo 1 al versículo 11, sacerdotes y levitas en el día de Zorobabel. Entonces acá nos va a hacer una descripción de quiénes eran estos sacerdotes, ¿sí? Del versículo 12 al versículo 21 nos habla de los sacerdotes en los días de Joacim, ¿sí? Un tiempo muy atrás. Y después del versículo 22 al versículo 26 nos va a hablar sobre los levitas durante el reinado de Darío el persa. Como podés encontrar que está entre esos versículos esa definición. Entonces acá tenemos en todos estos versículos la descendencia de los levitas. Y se está escriturando el nombre de cada uno y de qué grupo venía, ¿sí? Me adelanto así, no lo leo porque tenemos la Santa Cena hoy y no quiero hacerlo más largo de lo que debo hacer. Entonces ese es un panorama sobre de quién se está hablando acá, de quién se está escribiendo, ¿sí? Y la descendencia de los levitas. Entonces ahora vamos a mirar la ceremonia de la dedicación de los muros, ¿sí? Y vamos a mirar un poquito más quiénes eran estos levitas. Vamos a leer del versículo 27 ahora sí al 29. La dedicación de la ceremonia de los muros, ¿sí? Para la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares. Ya habíamos leído la descendencia, ¿sí? Ahora vamos a ver que los mandan a buscar de todos los lugares para traerlos a Jerusalén para hacer la dedicación y las fiestas con alabanzas, con cánticos, con címbalos, salterios y cítaras. Y fueron reunidos los hijos de los cantores y así de la región alrededor de Jerusalén, como de las aldeas de los netofatitas, y de la casa de Gilgal y de los campos se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Entonces vamos a tener la lectura hasta ahí, ¿sí? Tengo la luz prendida acá, ¿fijo? ¿Sí? Prendémela bien esta para que pueda ver bien, estoy medio ciego últimamente. Ahí sí. Lo más que pueda. Buenísimo. Bien, entonces vamos a mirar ahora la ceremonia de la dedicación, ¿sí? Entonces acá dijimos que buscaron a los levitas en todos los lugares para traerlos a Jerusalén. En los versículos anteriores, que son un montón, que te lo resumí en 3 oraciones, habla sobre las descendencias de los levitas. Ahora esta descendencia que habían edificado casas en distintos lugares, los mandan a traer para la gran fiesta de la inauguración de los muros. Se iban a dedicar los muros al Señor, ¿sí? De eso está hablando estos 3 versículos que leímos ahora. Los levitas tenían muchas responsabilidades en su vida y la adoración de Israel, pero una de las tareas más importantes que tenían era dirigir el pueblo en cantos de adoración y alabanzas a Dios. Y eso para el grupo de alabanzas hoy creo que van a tener que escuchar bastante para ser desafiados para ver cómo están adorando a Dios, y para todos nosotros que muchas veces venimos a escuchar la adoración y nos olvidamos para qué era la adoración. Muchas veces nos vamos diciendo, a mí no me gustó la adoración.
Un día una hermana me dice, pastor, a mí me gustó la adoración. Y yo la miré y le digo, con todo respeto, hermanita, no se trata de esto, se trata de esto. Si a Dios le agradó, su opinión está bien. Suena duro, ¿no? Pero muchas veces creemos que nosotros somos el centro de este lugar. Y aquí el centro tiene. Y aparte de los levitas, aparte de todo lo que hacían, porque habla de distintos ministerios, los primeros versículos estaban repartidos, los que cantaban, los que tocaban los tambores y los que estaban haciendo los instrumentos que recién leíamos. Pero también ellos que hacían, aparte de eso, otras cosas. La lectura de la palabra, la enseñanza, pero una de las cosas que más se destacaban en ellos, ¿sabes qué era? La adoración. Era hermosa. Así que vamos a meternos de lleno en lo que ellos hacían. ¿Sí? Para hacer la dedicación y las fiestas con alabanzas y con cánticos, generalmente no cantaban sin instrumentos musicales. ¿Sí? O sea que cuando ellos hacían la adoración y dirigían los cánticos, generalmente ellos no cantaban sin instrumentos musicales, porque aquí se mencionan qué cosas. 3 instrumentos. ¿Se acuerdan? Címbalos, salterios y cítaras. No sé qué es la cítara. Es un instrumento musical, ¿no? Viste que hay muchas iglesias que te dicen que no puede haber instrumento en la adoración, que es del diablo. Cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que la adoración se utilizaban desde el rey David, que utilizaba una simple quena para tocar, y para alabar a Dios vemos que los levitas usaban instrumentos musicales para la adoración al Señor. Como el trabajo de estos cantores era dirigir al pueblo en la adoración, tenían que ser buenos cantores, pero más importante, ellos mismos tenían que ser personas de adoración. Si bien es importante que para poder dirigir las alabanzas tenían que ser buenos cantantes, ¿qué quiere decir con esto? Tener el don, o por lo menos entonar bien, se diría, ¿no? Ahora, si vos me pones a cantar a mí acá al lado de Walter, yo te aseguro que vos vas a decir, bajen al negro. Bajen al negro. Ahora sí, sáquenlo. Así se dice en Argentina, ¿no? Sáquenlo, por favor, ¿viste? Y no me voy a sentir mal, ¿viste? Yo voy a cantar, voy a levantar las manos, voy a con todo mi corazón. Pero yo reconozco cuando yo me escucho, y gracias a mi esposa, que me lo dice reiteradas veces cuando vamos en el auto, me dice, no cantes, por favor. Es verdad que tenían que tener un buen tono, tenían que ser personas calificadas para hacer este oficio. Pero eso no era lo más importante. Lo más importante, sí era importante, pero lo más importante era su adoración. ¿Sí? ¿Dónde estaba el corazón de ellos? Entonces, y eso es algo que me dejó pensando un montón, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón cuando adoramos? Hay una gran diferencia entre ser un cantante y ser un gran líder de canto, de adoración. La adoración debería ser excelente, pero no es entretenimiento. La meta no es que las personas se sientan bien, aunque puede pasar, sino dar gloria y honra a Dios. Ese es el propósito de la adoración. La adoración tiene que agradarle a Él más que a mí. No tiene que ver con lo que yo pienso de la canción. Por eso muchas veces les digo, ustedes en el auto pueden cantar cualquier canción, pero para la iglesia, la persona que va a dirigir las alabanzas tiene que tener un conocimiento teológico de la canción que va a adorar a ese Señor. Eso sí a los levitas. ¿Sí? Si bien a veces con la canción podemos entretenernos, que no está mal, pero no es el fin. El fin de la canción, ¿qué es? La gloria de Dios. Es recordar para quién cantamos. Entonces cuando estamos acá y vos estás allá atrás, el que no me escuche, el que está cantando al frente, porque quizás voy a desentonar y se va a reír. Tú no tienes que mirar ni hacia costado ni atrás. Tú tienes que cerrar tus ojos y concentrarte en tu Dios, cantarle a Él, abrir tu corazón con sinceridad. Pero las personas que están de este lado, ¿no? Así como yo, de este lado del mostrador, dice la palabra de Dios que el que predica debe tener ¿qué cosa? Integridad. Es el mismo mandamiento para que al que adora al Señor debe tener la misma integridad y el mismo deseo de preparación. ¿Qué es preparación? De un corazón que adore a su Dios. Y cuando estudiaba esto, me encantó esa parte porque dije, wow, qué importante adorar al Señor, ¿no? Pero cuál más importante es el corazón del que adora. Entonces,
Ahora vamos a mirar un poquito sobre la preparación y purificación del versículo 30. Mirá lo que dice el versículo 30. Y se purificaron los sacerdotes y los levitas, y purificaron el pueblo y las puertas y el muro. Y acá vemos que nos presenta el corazón del que va a adorar, o sea, del oficio que hacían los levitas, pero ahora nos va a hablar de tres cosas que se van a consagrar. Que tres personas que se van a dedicar. Uno es una cosa, los sacerdotes y levitas, las personas y las casas y las puertas. O sea, en otras palabras, serían las puertas del muro, el muro, y sus casas. Y eso es lo que quiero que pensemos en esta tarde a medida que vamos avanzando. Y vamos a mirar primero en cuanto a la preparación y purificación. Estamos hablando de un día de dedicación. Era un día importante, se iban a esquiar unos animales para alabar y glorificar a Dios. Se habían terminado aquellos muros que leíamos en el capítulo 1, que se les burlaban en el capítulo 2, y los enemigos los atacaban de adentro y de afuera y no querían que los muros se terminen. Y a pesar de todo el problema, a pesar de todas las pruebas, a través del ataque del enemigo externo e interno, ellos lograron concluir los muros. Y hoy se está haciendo una fiesta. Por eso los primeros festejos, ahora vas a ver más abajo que va a decir, y cantaban, y se gozaban, y había alegría en el pueblo. ¿Por qué? Porque estaban terminando el plan de Dios, que era que cosa, darle seguridad al pueblo. Los muros no era cualquier cosa. Los muros los protegían de los enemigos. Los muros era, a pesar de que seguían siendo una provincia de Persa, ellos estaban recobrando su vida como judíos dentro de esos muros. Iban a volver a las tradiciones, a la lectura, a la adoración, lo cual no habían tenido durante la cautividad durante 70 años. Entonces vamos a mirar la preparación y purificación, lo que recién veíamos. Los sacerdotes y levitas, ¿sí? Bien. Ellos no podían dirigir al pueblo efectivamente en adoración a menos de que anduvieran en pureza delante del Señor. ¿Lo vuelvo a repetir? ¿Sí? Hablando de los levitas, ¿sí? Ellos no podían dirigir al pueblo efectivamente en adoración a menos de que anduvieran en pureza delante del Señor. Eso lo podemos aplicar a nuestras vidas. Yo quiero dirigir a las alabanzas. Yo quiero servir a Dios. ¿Alguien puede decir esto? Conozco a una persona que va a tal iglesia y parece estar perdida en una hermosa alabanza y adoración. Y también sé que su vida es bastante impura fuera de los muros de la iglesia. Ciertamente parece que está adorando, pero son personas impuras. ¿Cuántas personas están adorando al Señor en corazones impuros? Vos mismo podás decir, sí, pastor, usted llama a que los que adoran al Señor tengan una vida, no digo perfecta porque vamos a ser perfectos cuando Cristo venga, pero una vida de integridad, una vida de confesión, de arrepentimiento, de una persona que tenga Dios. Eso lo podemos esperar. Yo no espero que, como le decía, no traigo un hermano, yo no espero que me veas perfecto, yo no te voy a mostrar algo que no soy. Vos, cuando me conozcas a mí, vas a conocer mis errores. Y yo te voy a enseñar dónde yo perdono, dónde purifico mis errores, cómo Dios trabaja a través de mi carácter, a través de mis debilidades y cómo me va perfeccionando a ser conforme a la imagen de Cristo. Es lo mismo para los que adoran al Señor. Los levitas tienen que estar purificados ante adorar. Y los que adoran en la iglesia tienen que tener el mismo corazón. Tienen que vivir una vida de pureza, preparar el corazón. Esta es la casa de Dios. Cuando nosotros nos juntamos, somos la iglesia. Cuando nosotros nos juntamos todos juntos, ya deja de ser un templo vacío, frío y sin vida. Cuando vienen los hijos de Dios juntos a adorar a Dios, ahí es donde la llama arde. Ahí es donde la pureza de nuestras voces sale desde el Señor. Y todo parte del levita o del que va a estar adorando acá, tanto el director de alabanza como todo el grupo, desde que predica o hace cualquier actividad para la iglesia del Señor. Y Dios llama a que nosotros podamos tener corazones puros, vivir vidas puras para servir a nuestro Señor. Probablemente esa adoración de esta persona que recién te mencioné
no es una verdadera adoración en espíritu y en verdad, ¿sí? Más bien es una experiencia emocional. Muchas veces las personas sirven emocionalmente, son guiadas por las emociones. Muchas veces las personas son movidas por los sentimientos. Por eso cuando vamos en el auto y te ponen una canción romántica y vos estás triste, ¿qué mueve eso? Tu corazón. Creo que muchas veces yo les digo, si vas en el auto y querés escuchar cierta música cristiana, que no te voy a decir si está bien o está mal, escuchar tu libertad o puedes hacer todo lo que quieras. Ahí muchas veces las emociones juegan en contra, hay canciones que están falsas, tienen mala doctrina, hablan del espíritu de una forma que no se debe hablar teológicamente, piden que venga el espíritu cuando el espíritu ya habita en el corazón del hombre, hacen declaraciones en los cantos que no deben hacerse porque es antibíblica, pero uno va en el auto, ¿viste? No afecta a nadie. Pero cuando ya estés acá, ¿no? En la congregación, no solo te afecta a ti cómo te dirigís a Dios en tu entendimiento de que eres Dios y cómo debes hablarle, sino también afecta a quién? A los que oyen. Porque ellos están aprendiendo de nosotros que enseñamos. Tanto de la palabra como de la adoración. La persona que va a adorar, así como los levitas, debe vivir una vida en santidad. Vos fíjate que Hebreos capítulo 4, versículo 12, así, si me acompañan rápido. Hebreos 4, versículo 12. Es así. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces yo debo siempre no dejarme llevar por mis emociones, sino por la palabra de Dios. Si bien las emociones pueden ayudarme a que mi alma se conecte con Dios y me quebrante ante Dios cantando, que está bien, pero debe ser de acuerdo teológicamente, como Dios pide, como Dios le manda que le adoremos, como va a decir más abajo en Juan capítulo 4, si me acompañas, la forma correcta de adorar, va a decir Jesús. Mirá, Juan capítulo 4, versículo 24. Juan 4, 24. Es así. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu, ¿y qué? Y en verdad es necesario que adoren. ¿Ven? Tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Sí puede las emociones llevarnos a adorar a Dios, porque somos personas con emociones, somos seres humanos, tenemos intelecto, emociones y voluntad. Pero mis emociones deben ser guiadas por el Espíritu. Y el Espíritu ser guiado por qué? Por su palabra. Entonces, cuando estoy orando correctamente, el Espíritu me va a ayudar a orar correctamente. Y voy a aceptar lo que Dios está pidiendo de mi adoración. Y voy a poder discernir entre cómo estoy adorando aquellas canciones que son bien escritas para adorar a Dios y aquellas canciones que son canciones más sensuales que canciones espirituales para adorar a Dios. Entonces ahí dice que una persona debe adorar con pureza, Hebreos 4:12, y sin pureza no podemos adorar a Dios y sin espíritu, no podemos adorar a Dios sin pureza, en espíritu y en verdad. Mirá lo que dice el Salmo 24 ahora. Si me acompañás un ratito. Salmos 24. Salmos 24, versículo 3. Agarré una Biblia acá
con letras tan chiquititas, me equivoqué al salir de Biblia, que apenas veo los números. Por eso un poquito más a la luz. Creo que estaba muy adelante. Sí, estaba muy adelante, más acá. Ahora sí. 24, versículo 3. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién? Versículo 4. El limpio y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado por engaño. Entonces acá nos habla bien claro. ¿Quién subirá, pregunta el salmista, al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Viene hablando de la adoración en su pureza. Debe ser una oración pura. Como decía Jesús, debe ser una oración en espíritu y en verdad. Sí, tiene que ser algo que mueva nuestros sentidos, nuestras emociones, pero debe ser controlada por el Espíritu Santo. Debe tener, teológicamente, tiene que ser respaldada por la Escritura. Entonces, en pureza ahí no habla, ¿no? Mirá lo que dice ahora primero de Juan 1.9, porque quizás uno agarra y dice, che, ¿sabes qué? Vos estás pidiendo demasiado para mí. Pero primero de Juan 1.9, ¿se acuerdan que dice? Si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. Entonces, si yo quiero vivir esa pureza, y yo quiero adorar a Dios con un corazón puro, en espíritu y en verdad, debo recordar que debo vivir en arrepentimiento continuo. Debo confesar mis pecados. Ahora, confesar enseñamos la otra vez. ¿Se acuerdan qué significa confesar la palabra? Confesar significa, a ver, no se lo olviden, decir lo mismo. Eso es confesar. ¿Qué quiere decir esto en griego? Decir lo mismo. Decir lo mismo de lo que Dios dice o aquello que Él llama pecado. Si Dios llama pecado a tal cosa, yo no puedo decir, bueno, no es tan pecado una mentirita piadosa. Pero algunos dicen, no, pero esta mentira no es tan grave, Miguel, o sea, no le puedo hacer daño a nadie, es una mentirita blanquita, una mentirita que se llama comúnmente pequeñita, chiquitita, pero termina siendo mentira. El miércoles que estábamos estudiando la remuneración, ¿cuál va a ser el estudio de este mes que nos toca? La rectitud del corazón de Dios. ¿Viste? Yo debo ser una persona recta. Y como líder de adoración debo ser una persona recta. No puede haber engaño en mi corazón. No puedo permitirme engañarme a mí mismo y vivir pecados que Dios condena. Y que Dios juzga y que demanda que dejemos. Entonces cuando nosotros tenemos ese corazón que quiere adorar a Dios en espíritu, en pureza y en verdad, entonces sabe que puede venir a Cristo y cualquier pecado que haya cometido, confesarlo delante de Él sin esconderlo y saber que va a ser perdonado por quién. No por el Padre. Porque el que perdona pecados dice que Él es fiel. Y Él es fiel. Él es el que perdona nuestras iniquidades. Entonces nosotros no podemos venir a adorar sin antes confesar. Debemos arrepentirnos y subir acá con toda la convicción de que estamos adorando a Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando subís así? Se te va el miedo, se te va la vergüenza. ¿Por qué? Porque estás adorando al Espíritu. Venís en el poder del Espíritu Santo, no en tu poder. No venís a ver qué piensa la persona. Ah, me va a juzgar el pastor. No, estás acá alabando a tu Dios, que es grande, sublime, poderoso y que te ama. Estás acá agradecido por quién es Él, por todo lo que te ha dado, por la salvación tan grande que te dio. Entonces cuando venís a adorar acá, si querés estar en la oración, solo pensás en Él y sabes que Él no te juzga tu tono, tu forma, sino que Él espera un corazón íntegro y sincero. ¿A quién busca Dios? A los que adoran el Espíritu y en verdad. Corazones puros. Pues gracias a Dios, si estamos en pecado, podemos correr hacia Él y buscar su misericordia. Ahora vamos a ver, acá hablamos sobre los levitas, ¿no? Sobre las personas que se tenían que dedicar a Dios. No podían adorar a Dios si primero no eran purificados. Ahora vamos a ver el segundo, el pueblo. Estamos en el versículo 30. ¿Sí? ¿Qué más se dedicaron? El pueblo, dice, ¿no? Llevaron purificación al pueblo de la manera en que la Biblia decía.
sabiendo que solo un pueblo purificado podía realmente alabar y adorar a Dios. Entonces los levitas se paran, ¿no? Y eso es lo que tienen que hacer los que están adorando acá con nosotros. Tienen que llevarnos a nosotros ¿a dónde? A la presencia de Dios. Y cuando ellos están llevándonos a nosotros la presencia de Dios, nosotros, el pueblo que estamos acá aprendiendo y escuchando, entendiendo las alabanzas, comprendiendo cada letra que cantamos, entonces nosotros también nos estamos purificando. Entonces te tenían que purificar los levitas para adorar a Dios. Ahora que están purificados, ellos llevan a ¿quién? A todo el pueblo que se purifique. Y eso es algo hermoso. Por eso venir a la casa de Dios es algo tan espectacular, donde quizás venimos con pecados ocultos, venimos con problemas, venimos con tantas cosas que nos suceden día a día, con tantas cargas, problemas. No venimos acá para ser condenados, venimos acá para poder recibir el abrazo de Dios, pero para recibir ese abrazo debemos ser purificados, debemos confesar nuestros pecados. Muchas personas cuando entran se van igual porque se van con la misma carga con la que entraron. Dios le dice, echa tu carga sobre mí, vos decís, lo voy a echar, pero te vas con la misma carga. Y luego estás viviendo desanimado o desanimada todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no has confiado esa carga al Señor. Le dijiste, Dios te voy a entregar mi carga, saliste y te la llevaste. Y el Señor sigue ahí esperando, dámela, yo la quiero llevar, yo la quiero cargar por ti. Entonces acá este pueblo está siendo presentado delante de Dios, pero antes de ser presentado está siendo purificado. O sea, hay una confesión del pueblo de sus pecados. Eso es lo más bonito. Cuando venimos acá y estamos ante el Señor, no mires a tu derecha, no mires a tu izquierda, no mires al frente. No creas que es más pecador que vos o que yo. Cada uno debe rendir cuenta de sus propios pecados. Cada uno debe mirarse a sí mismo y recordar que todos ofendemos a Dios de alguna manera. Recuerda lo que dice el libro de Santiago, dice que muchas veces ofendemos. Cuando habla de la lengua, ¿no? Todos ofendemos muchas veces. Entonces cuando venimos acá, desde el que predica, a los que adoran, los que nos llevan a la adoración, debe ser purificado y su pueblo debe ser purificado. Y no solo el pueblo, la tercera cosa que estamos hablando ahora en este versículo 30 de Nehemías 12, nos habla de las casas y los muros dedicaron a Dios. ¿Sí? Las casas y los muros. Purificar el entorno nos ayuda a andar en pureza consistentemente. Purificar las casas, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Muchas veces cuando me acuerdo, familias me dicen, pastor, venga a orar por mí. Quiero que, hace poquito una persona me llevó a su casa para que ore porque había comprado la casa. Yo llego a la casa y le digo, hay un aire muy tenso en este lugar. Siento tensión de vida. Y yo también, pastor, ore por esta casa. Y no son cristianos. No van a la iglesia. Pero soy su pastor para ellos. Y yo cuando entro siento eso, y estoy velando por la salvación de ellos me llaman que yo soy su pastor. Y a veces con mi esposa le digo, tenemos que orar porque está orando esa salvación. La salvación del Señor, de un día van a venir a Cristo. Y cuando empiezo a orar por esa casa, por esa familia que está ahí, esa tensión se va. Porque recuerden, el libro de Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre y sangre, sino contra huestes espirituales. Contra demonios, contra ángeles caídos que operan para poder destruir las casas de los hijos de Dios. No solo luchamos contra la carne del mundo, sino contra Satanás. Y es importante que si vos en tu casa permitiste que el pecado entre, tú mismo puedas decir, purifique mi lugar. Y muchas de nuestras casas necesitan una limpieza del Señor. Y eso no es algo que tu pastor te puede obligar a hacer. Eso tiene que ser de tu propio corazón que dice, vengan a mi casa, oren por mi casa, quiero la bendición de Dios. Pero tú debes cambiar. Si el pecado está entrando a tu casa por tu vida, tú debes empezar a cambiar. Porque por más que puedas estar en este lugar, como di el ejemplo al principio, y vengas, cantes, adores, pero tienes una vida doble afuera, nunca la bendición va a estar en ti. Si estás cantando de esa manera, tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. Pero si sos un creyente que estás acá, que estás viviendo en el pecado, practicando de esa manera, tarde o temprano vas a tener que rendir cuenta delante de Dios por ese pecado.
date cuenta, te vas a tener que poner a cuentas con Dios. Y es mejor que vengas a Dios, te arrepientas, te entregues hoy ahora, que Él te está llamando a que Él te traiga de otra manera. ¿Cómo trajo a Israel para que se arrepienta? Fueron cautivos hacia Babilonia, hacia el reino del enemigo. Los llevaron, dice, arrastrados como si fuesen pescaditos. Iban en redes, llevando niños, madres colgados de sus narices como si fuesen bestias. Se quitaban a los hijos, en Jerusalén quemaban a los niños, y cuando no había comida terminaron cocinando a esos niños. Miren el pecado terrible que había ahí. Por eso hoy hay fiesta, porque volvieron a Israel, el castigo fue quitado, Dios perdonó a su pueblo, hubo misericordia, pero jamás Dios quiso castigarlo de esa manera. Su desobediencia le llevó a sufrir el castigo. Su obstinado del corazón de creer que rebelarse contra Dios no trae consecuencias, lo llevó a sufrir lo que sufrieron. Por eso vemos al profeta Jeremías caminando por Jerusalén en el libro de Lamentaciones y llorando, cuando ve la destrucción del pecado. Entonces, cuando vos leas a Jeremías, no pienses que él llora porque es un cobarde. Él llora porque le duele ver que su pueblo rehusó escuchar la voz de Dios. No quiso escuchar la voz de Dios y estaba recibiendo el juicio de Dios. Y hoy pasa lo mismo. Tarde o temprano vas a tener que rendir cuenta de la vida. Cuando la Escritura dice, hoy es día de salvación, es porque hoy es el día que puedes arrepentirte. Mañana no sé. Dios tiene sus tiempos y sus modos y su soberanía. Ningún pastor puede decir que qué y cómo Dios va a obrar. Lo que la Escritura nos revela es que Dios castiga el pecado. Yo te ruego con todo mi corazón, alguien que sufrió las consecuencias terribles del pecado, no llegues a ese momento. Arrepiéntete, purifícate y ven hoy a Cristo. Hoy es día de salvación. Si nunca le has pedido perdón a Dios, ven a Cristo hoy en día. Él te ama, Él murió por ti. Dios entregó a su único hijo para venir a este mundo. Nació una virgen, vamos a celebrar Navidad. Y durante 33 años vivió una vida honesta, íntegra y recta delante de todos los hombres. Y cuando Él se cumplió el tiempo, Él fue a la cruz para pagar nuestras deudas, para pagar nuestros pecados, para que Él pueda hacer nuestra justicia en Dios. Él tomó tu pecado, mi pecado, para ir a morir en la cruz. Y cuando murió en la cruz, Él dice, tetelestai, la deuda ha sido cancelada y Dios fue satisfecho de su justicia. Y al ser satisfecho de su justicia, Dios nos otorga a nosotros ahora la justificación por medio de Cristo y podemos venir a la salvación, a poder acudir a Él, a correr a Él. Yo no sé, hermano o hermana, cómo está tu casa. Yo no sé. Yo sé cómo está la mía. Anoche estábamos con los misioneros cenando en casa después de la adoración, planificando lo que va a ser el año que viene. Y me dice, pastor, ¿cuánto pasa de acá? Y yo le digo a la esposa de él, le digo, y a veces un plan de olla se vuelve, me dijo. Pero el chiste, ¿no? No somos perfectos. Pero la casa está consagrada a Dios. El auto está consagrado a Dios. Todo está consagrado a Dios. Mis hijos están consagrados a Dios. Mi matrimonio está consagrado a Dios. Mi ministerio está consagrado a Dios. Sé que estoy con mal de la espalda, estoy presionado por algo. Yo sirvo a Dios. Mi esposa me dice, ¿vas a hacer esto? Sí, voy a hacer. ¿Estás mal esta tarde? Tengo que predicar. Necesito servir a Dios. Ya son 3 domingos que estoy sin enseñar. Necesito cumplir mi responsabilidad. Tengo un pacto con Dios, no con las personas, con Dios. Y es ahí donde uno puede vivir esa consagración en la magnitud, presión, problema, enfermedad, cualquier cosa, no hace que un levita deje de servir. Los levitas predicaban, servían en la iglesia, limpiaban, corrían los bancos, tenían muchos oficios, pero nada de eso impedía que ellos tengan corazones puros. Ellos se purificaban, servían a Dios, purificaban al pueblo y purificaban las casas. Y quizás, si tú tienes la necesidad de que tu casa sea purificada, ora a Dios en tu casa.
Señor, este cuartito donde yo estoy, estamos hablando de nuestro primer apartamento, ¿sí? Tan chiquitito ahí donde estamos. Y lo primero que hicimos, sabemos que no es nuestro, estamos pagando por este lugar, pero mientras nosotros estamos ahí, somos como un presidente de la Casa Blanca, ¿viste? Temporal. No es nuestro, pero estamos ahí. Y lo vamos a cuidar, y vamos a glorificar a Dios acá, y vamos a bendecir personas acá. Y oramos los dos porque era nuestro primer apartamento, cuando nos casamos, en el 2012. Y ahí empezaba a entrar gente, y siempre las personas decían, qué paz que se respira acá. Imagínate si ahora vuelan unos platos, en aquella época volaban más cosas, ¿no? Nunca ocultábamos quiénes éramos. Veía nuestra defecta, pero le mostraba cómo Cristo trabajaba en nuestras propias vidas. Y no hubo una persona que se fue, desde que yo sepa y tenga conciencia, que me haya dicho, Miguel, acá se sienta Cristo. Eso es lo que las personas tienen que sentir cuando llegan a tu casa. Pero si no dedicas tu casa a Dios, hay alguien que la quiere. Ir a arreglarla. Y la Biblia dice que está rondando alrededor de ella para devorarla. A tu esposa, a tus hijos, a tus parientes. ¿Sabes cómo se llama esa persona, no? Satanás. Es aquel que quiere. Depende de nosotros qué hacemos. Josué dice en el final de su día, en el capítulo 24, yo en mi casa. Entrega la casa. Ustedes no sé qué van a hacer. Seguro que le hablaba de algún pariente, pero en esta casa yo tomé la decisión. Es para Dios. Entonces en esta casa no se toma alcohol. En esta casa no se droga. En esta casa el cigarrillo está prohibido. En esta casa la vulgaridad no se permite. En esta casa no va a haber fiestas paganas. En esta casa no vamos a adorar a los ídolos. En esta casa no se va a permitir la fornicación. Yo no sé, yo y mi esposa tomamos la decisión en esta casa, dice Josué. De la misma manera yo hablé con mi esposa. Y a veces los parientes se molestan, bueno, que se molesten. A veces mis hermanos se enojaban y capaz que uno me está mirando ahora por el Facebook en el pasado se enojaba bravo y bueno, que se moleste, ¿qué puedo hacer yo? Pero yo no voy a cambiar mis convicciones en cuanto a mi dedicación a Dios. Yo adoro y sirvo a Dios. Y tarde o temprano mi ejemplo lo va a convertir. Si es que realmente Dios lo va a salvar. Pero yo debo sostenerme, no debo permitir que mis convicciones y mi rectitud sea cambiada por la presión de mis familiares, amigos, vecinos, de la misma cultura. ¿Qué vamos a hacer? Tu servicio. ¿Estás sirviendo a Dios? ¿Querés servir a Dios? Bueno, los levitas nos están enseñando eso. Ellos dirigían la adoración, pero también hacían distintos servicios dentro del templo. Cada área para Dios es importante. De manera que cada siervo que va a servir a Dios debe vivir una vida pura delante del Señor. Mi familia, ¿no? Él dedicó qué cosa a las personas. Yo soy el responsable de mi hijo, mientras viva bajo mi techo, que se someta a las reglas de mi casa. Si tú no te sometes, como un día me dijo papá, se me inconverso, haga su vida lejos. Era muy rebelde, muy rebelde. Y allá lejos, donde ella no me podía cuidar, o sea, mi mamá, que me debe estar mirando ahora por el Facebook, me mando un saludito. Ella sabe que me quiso retener, pero yo, mi obstinado corazón, me fui y sufrí. Pero allá lejos, conocí a Cristo. En la provincia lejana, donde nadie me podía ver, donde estaba pecando de todas las formas posibles, Cristo me alcanzó. Y miren la bella familia que Dios me ha dado. No solamente debemos consagrar a nuestros hijos, nuestra familia a Dios, sino también nuestras cosas, la casa. El auto que tenés. ¿Te sentís muy contento porque tenés un auto? ¿Qué haces si mañana Dios te lo quita? Cuando le damos todo a Dios, sabemos que es prestado, es temporal. Porque la palabra de Dios, nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En el cielo. Mirá lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 1 para terminar. 1 y 2. Yo quiero invitarte a que puedas consagrar tu vida a Dios. Si no lo hiciste, toma una decisión. ¿Cuál es la diferencia entre recibir a Cristo y consagrar tu vida?
Yo recibí a Cristo el 15 de mayo del 2002 a las 10 de la noche, me acuerdo, allá en la ciudad de La Plata, Argentina. Un día triste y feliz. Triste porque entendí lo que el pecado estaba haciendo en mi vida y cómo estaba destruyendo mi vida y a través de mí estaba destruyendo toda mi familia. Y feliz porque sabía que había entendido que podía ser perdonado de todos esos pecados y que había una posibilidad que si yo me arrepentía no solo pueda irme al cielo y ser salvo, sino que yo podría ser un instrumento para poder ayudar a mi familia. ¿Se entiende eso? Y ahí fui, que recibí a Cristo, y ese día triste se convirtió en la felicidad. Y más tarde, cuando entendí bien quién era Cristo, un día estaba en un fogón, en un campamento, y empezaron a preguntar: ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Qué querés de tu vida? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué querés hacer para el Señor? Tenía 22 años. No tenía ni idea de dónde quería ir, sabía que tenía una nueva vida, que amaba a Dios y quería que todo el mundo conozca a ese Dios. Así que si siendo un converso, una persona que iba de aquí para allá, siendo cristiano, iba de aquí para allá, esas personas lo ponían loco en el Evangelio. Iba detrás de ellos, les hablaba, me echaban de todos los lugares. Pero hubo un día que entendí que necesito entregar no solo mi vida a Cristo, sino consagrarme todo lo que tengo. Consagrar mis ojos, consagrar mis pies, consagrar mis manos, consagrar mis ojos, que es lo que veo, consagrar mis pies, a dónde me conduce, a dónde voy a ir ahora. Fíjate que cada vez que venís a la iglesia siempre algo te quiere desviar. Voy a la iglesia y de pronto voy a decir: hay otra cosa para hacer. El día que consagrar mi vida, yo sé que cuando es la iglesia, es la iglesia. Si no hay una emergencia, no puedo faltar a la cita que Dios me invita a venir para hablarme en mi corazón. Consagrar mis pies, que no me lleven a pecar. A caminos donde sé que son resbalosos y me puedo caer. A lugares donde la tentación puede llevarme a pecar. Entonces yo dije: estos pies van a ir ser trazados por la palabra de Dios. Consagrar mis ojos, qué es lo que miro, qué es lo que veo, qué es lo que permito que entren por él. Recuerda que la Escritura dice que los ojos son ¿qué cosa? La ventana, el alma. Consagrar mis manos. Con esta mano era muy violento. Esta mano ya no se usa para violencia. Con esta mano trabajo para qué? Para la obra de Dios. Consagrar mi mente, que es lo que pienso. Y cuando empecé a estudiar la Escritura, Dios cambió muchas cosas, o sea, totalmente mi forma de ver la vida. Porque tenía que renovar mi entendimiento. Entonces, lo que Dios nos invita en este pasaje es a consagrar, ¿qué cosa? Todo nuestro cuerpo. Mente, manos, pies, boca, labios, lo que digo, lo que hablo, todo mi ser. Mirá lo que dice el versículo, Romanos 12, 1 al 2. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y en la vida, muchas veces, vivimos la vida sin haber consagrado nuestra vida a Dios. Y hay un día donde vos tenés que decir: yo voy a consagrar a Dios. Hoy mi mente, mis ojos, mis manos, mis pies, todo lo que soy, mi casa, mi perro, mi suegra. Consagrá tu suegra. Tenés que consagrar todo a Dios. No tiene que haber nada que no consagres a Dios. ¿Tuviste un día así en tu vida? Aquel mes de diciembre, enero, en los campamentos, yo estaba ahí frente a una fogata gigante y le dije: Señor, todo lo que sea, pasado, mi presente, mi futuro. Y prometo, así va, al fuego. En ese palito era un símbolo de todo lo que yo quería para Dios. Prometo servirte y sin excusa rendirme. ¿Sabes cuántos años pasaron? Tengo 45 años. Voy a cumplir en 6 meses. Tengo 44 todavía. Y a los 22 fue esa pasión. Más de 22 años. Y hasta el día de hoy no hubo nada, a pesar de todas las crisis que viví, soltero y como casado,
que me detuvo en mi servicio al Señor. Nada. ¿Por qué? Porque aquel día fui consciente. Todo lo que soy. Todo lo que quiero ser. Todo lo que sueño. Primero, servirte. Segundo, llevar tu palabra a donde tú quieras. Pero primero empecé por dónde? Por mi casa. Donde yo era. Yo estoy aquí en los Estados Unidos. Entonces cumplí mi tiempo allá y cuando llegó el tiempo decidimos venir a vivir acá. Estoy tranquilo con todo lo que Dios hizo por medio de nosotros, por mí, y después cuando conocí a mi esposa, por medio de nosotros ese año que ella se vio junto a mí allá en la Argentina. Pero fue ese día, mi servicio, mi llamado a donde tú quieras. Y sin importar el costo, yo voy a ir sin mirar atrás. Mi estado sexual, o sea, mi cuidarme hasta el día que encuentre una mujer para toda la vida. Ya era cristiano, ya no podía ya pensar más que el sexo es algo normal como me crié en el mundo. Y de ese día hasta el día que me casé, me guardé para mi esposa. No solamente eso, sino también ya había consagrado antes de que me casase a los hijos que no tenía Dios. Pero un día que tuve que pensar en todo eso. Y hasta el día de Dios, hasta el día de hoy lo que me sostiene. Cuando Eliseo fue llamado a Dios, al servicio de Dios, para reemplazar a Elías, hubo un momento que Eliseo tenía los carros, los arados, todo por lo que él le daba su sustento económico. En un momento Dios agarra y le dice, Eliseo, ven, vas a ser mi profeta. Entonces Eliseo va, mira para atrás y ve qué cosa. El arado, los caballos, los bueyes, todo lo que le daba su sustento económico. ¿Qué hace Eliseo? Cuando está yendo, vuelve, dice. Agarra el arado, agarra ¿cómo se dice? Los animales a su sacrificio, los quema, los consagra a Dios y no vuelve para atrás. Porque si él se iba al servicio a Dios, siempre iba a recordar que tenía el buey, el arado, que si le iba mal en la voluntad de Dios, tenía a dónde volver. Él quemó todo. Consagró mi vida a Dios y ya no hay retorno. No hay nada que nos sostenga. Eso es consagrar a Dios. Nada que te retenga a volver a ser nada. Nada que te retenga a volver atrás. Si Eliseo lo entendió bien claro, Dios me llamó muy detrás de él. Se terminó. Los esposos, los familiares. Cuando Jesús llama a los discípulos, ¿qué es lo que sucede? Ven y les haré. Vengan a mí y los haré pescadores de hombres. Primero vienen a él, se consagran a Dios y luego los convierte en lo que ellos van a hacer. Vos ves que los discípulos dicen, inmediatamente dejaron todo y ¿qué hicieron? Siguieron, consagraron su vida a Dios. Y ya no hay vuelta atrás. Y eso es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Que podamos consagrar nuestras vidas. Y quizás tengas que dejar atrás, así como el deseo, el alcohol, que es lo que no te deja establecer una vida fiel a Dios. Hermano, poner altar, Señor, va. El dinero que tanto, ¿viste? Una vez el dinero nos vuelve locos. Señor, dame lo necesario y ayúdame a tener para vivir dignidad y honrarte con el dinero. Consagro el dinero, todo del Señor lo mío. Sos joven y estás luchando con las tentaciones y decís, falta mucho para casarme y estás envuelto en la pornografía y la masturbación. Señor, hasta que tú no me vengas a buscar o hasta que no me traigas a una mujer, yo voy a guardarme en pureza, consagro mi cuerpo, mano, pies, mente, corazón, todo. Todo. ¿Qué es lo que tienes que entregar en la mitad de Dios? Que hoy no te deja disfrutar de la plenitud del Señor. Los levitas se purificaron en las personas, purificaron en las casas. ¿Qué hay que purificar en tu vida? ¿Qué es aquello que no te deja? Estás enojado con alguien porque todavía no puedes resolver un enojo que está en tu corazón y en tu alma y no lo terminás de soltar y eso te trae en una vida de aquí para allá que no puedes ser estable, entregalo y Dios dejo y eso. Te lo entrego a Dios. Consagrar. Deja que se queme en la gloria de Cristo.
Empezar a vivir una vida en paz, una vida delante de Él que solo Él puede proveer, paz, comunión íntima, sanidad del corazón, sanidad del alma. Entregale al Señor. Alguien te lastimó, que te cuesta perdonar y por eso no podés avanzar en la vida. Consagrá esa herida al Señor. Dejá que el Dios que sana te sane. La Biblia dice que Él vino a sanar y a curar a los quebrantados de corazón. Ese es nuestro Cristo. ¿Por qué en esta noche no venir ante Él y decir, Señor, hoy consagro mi vida delante de ti? Hoy quiero entregarte todo. Lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser. ¿Querés servir a Dios y todavía luchas en tu corazón? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer. ¿En qué? Tengo 40 años, todavía no tengo ni idea para qué Dios me llamó. ¿Sabes cuánta gente tiene 40 años, son creyentes más de 20 años y no saben ni en qué quieren servir? ¿Conoces a alguien aquí? ¿Qué dices, José? ¿Dónde te puedo servir? Quiero ser un levita, mujer o hombre. En alguna parte, pero quiero servir. Quiero ir a orar por alguien que está enfermo. Alguien está sufriendo, quiero servir de esa manera. Quizás no hay que limpiar, pero puedo ir a servirte, a orar por la familia. Confortar un corazón que está triste. Predicar el evangelio a alguien. Esa también es una forma de servir. ¿No sabes en dónde se viene el Señor? Dile, Dios, acá estoy. Así como Miguel un día tiró su palito al fuego, hagamos que acá hay un fuego grande. Y la llama está ardiendo. Echa tu palito. ¿Qué quieres hacer para Dios? ¿Un evangelista? ¿Un misionero? ¿Una misionera? ¿Quieres tener una carrera y con esa carrera servirle? Dios, acá está. No sé cuándo, dónde, pero acá estoy. Voy para allá. ¿Qué quieres hacer a Dios? Padre Celestial, en esta noche te doy tantas gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque ella es viva y es eficaz, como leíamos hace rato. Y ruego, Dios, que en esta noche, si uno de mis hermanos o hermanas en este lugar quiere consagrar su vida a ti, te ruego que lo traigas. ¿Quieres consagrar tu vida a Dios ahí donde estás? Ven acá afuera. Ven acá. Vamos a orar por vos esta tarde. Hay alguien que quiere consagrar su vida a Dios y decir, Señor, quiero entregarte todo lo que soy, mi pasado, mi presente, mi futuro. No lo he hecho todavía. ¿Quieres hacerlo? Ven, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien acá que quiera consagrar su vida a Dios? ¿Quieres que Dios te purifique algún pecado? ¿Tienes sueños que compartir y todavía no sabes cómo hacerlo? Te invito a que puedas orar acá de rodillas. No tengas miedo, ven. Dios te ama. Entregale todo, tu mente, tu corazón, tus ojos, tus pies, tus manos, tus sueños. Quiero enseñar acá todo, Señor. Nunca es tarde para empezar a servir a Dios. Serías en la obra misionera, pero tienes miedo de cómo va a ser. Ven y dile a Jesús, Jesús, acá estoy. Quiero entregarte mis sueños. Y quiero un día servirte donde tú me lleves. Yo consagro todo mi ser, todo mi corazón. Así. Padre, en esta noche te doy tantas gracias. Te ruego, Dios Padre, de estos corazones que están luchando, Señor. Si todavía les cuesta soltar, Padre, lo que le ata al mundo, Señor, tú, Padre, lo que le haces. Que use tus medios, Dios, que nos podamos rendir a la belleza de Jesús. Queremos vivir vidas consagradas a ti, Señor. Queremos vivir vidas dedicadas a ti, Señor. No solo en alabanza, en todo nuestro servicio. En multimedia, en el sonido, los que hacen el café,
los que ponen las sillas, los carteles afuera, los que cocinan, los que preparan la cocina, todos, Padre. Todos queremos poner nuestras vidas en este servicio delante de ti. Y si sentís que no estás sirviendo como debes, renová tu compromiso con Dios. Pídele a Dios que te dé la fuerza para servir con excelencia, para que seas un hombre o una mujer de compromiso de palabra, pero no tirar la toalla. Dile, Dios, ayúdame a servirte con más dignidad. Padre, bendice tu iglesia en este lugar. Gracias por cada corazón, Señor, que está en este lugar. Por cada familia, por cada joven. Todo por sus vidas, Señor. Y que cada uno de ellos, Padre, pueda encontrar su llamado. Y que puedan cumplir tu voluntad en su vida. Bendícelo, los pongo en tus manos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos.